Hoy vamos a tratar el tema acerca del don de lengua. Entonces, para esta ocasión vine acompañado del maestro apologista Miguel Ferreira. Miguel, bienvenido a tu espacio. Hablemos de la Biblia, hermano. Gracias, mi hermano. Bendiciones. Un placer para nosotros estar aquí en este día, poder hablar de la palabra de Dios, que es lo que más nos gusta hacer. Amén, qué bueno. Gracias por aceptar nuevamente la invitación, pero ya Miguel va a ser parte de este estado, lo vamos a juramentar como parte del estadio, hablemos de la Biblia. Bien, como decía, queremos tocar el tema un poco controversial, va a ser este enfoque hoy que vamos a tener Miguel y yo, que es acerca del hablar en lengua, una manifestación que vemos en algunas iglesias que muchas veces es causante de crítica y muchas veces hasta de burla por muchas personas por esta manifestación errónea que muchas veces se hace sin tener el conocimiento y el concepto de lo que es la interpretación en la palabra de Dios. Pero antes me gustaría que producción, por favor, me colocara una base bíblica para nosotros leerla y compartirla con ustedes. Está en Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 1 y 2. Dice así: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu hablan misterio. Gracias, producción. Miguel, a base de ese principio que nosotros leímos, nosotros vamos a tener un conversatorio siempre a la luz de las Escrituras. No es un invento que nosotros, porque no estamos de acuerdo con que una iglesia hable lengua o no, no es eso. Vamos a hacer este estudio a la luz de la Biblia para que nosotros podamos ser edificados y darle una enseñanza a aquellas personas que quizás por desconocimiento entienden que esas manifestaciones son propias, son reales y son verídicas, y que esas son la señal verdadera de que una persona está llena del Espíritu Santo. Entonces, este tema lo compartiremos ahora. Miguel, por ejemplo, para que iniciemos con este debate bíblico, esta enseñanza, mejor dicha, quiero preguntarte, ¿qué es el don de lengua? Primeramente, esa parte, ¿qué es el don de lengua? Bueno, Leandro, realmente cuando hablamos de lo que es el don de lengua, estamos hablando de, vamos al principio, donde se habló en lenguas por primera vez. Fue en el libro de los Hechos, capítulo 2, cuando el apóstol, cuando las Escrituras cuando Dios había prometido, por medio de Jesucristo, que iba a enviar a un consolador, que es el Espíritu Santo. En el libro de los Hechos nosotros vemos cómo las lenguas fueron repartidas. Ahora bien, cuando hablamos de las lenguas, en ese término, la palabra griega allí es idiomas, literalmente es idioma. Entonces, ese idioma fue repartido por medio del Espíritu Santo. Es algo que fue dado por Dios, y allí empieza ese día, una fiesta del día de Pentecostés, donde se celebraban el 50, que es lo que significa la palabra 50. En esa fiesta fue donde el Espíritu Santo de Dios decidió traer una repartición de lenguas para que se predicase la palabra del Señor con autoridad y con veracidad. Amén. Así es. Mira, Miguel, un dato interesante, porque la gente dice, ¿de qué iglesia tú eres? Dice, tú eres pentecostal. Entonces, cuando aluden de que tú dices, no soy pentecostal o eres pentecostal, la diferencia entre el pentecostalismo y otras denominaciones, siempre dicen que el pentecostal es una persona avivada, número uno. Número dos, que canta mucho coro enérgicamente. Y número tres, que tiene la manifestación en su iglesia acerca del Espíritu Santo. ¿Dónde nace el pentecostalismo? Nace en la iglesia del libro de los Hechos, en su capítulo 2, tal como tú decías ahorita actualmente, que el Señor, cuando iba ascendiendo al cielo, le da una promesa a los discípulos que le están mirando y le dicen, varón de Galilea, ¿qué estáis mirando? A este Jesús que ustedes ven que se va, Él vuelve otra vez. Pero me voy, pero no le voy a dejar solo. Le voy a enviar el Consolador, el Espíritu Santo, que estará con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ok, se va Jesús. Entonces le dice, vayan a tal lugar, al aposento alto, que allí yo le voy a enviar
el Espíritu Santo. ¿Qué sucede? ¿Por qué Jesús decide que vayan a ese lugar, en ese momento, en esa fecha, que vayan allí? ¿Por qué? Porque los judíos, en 7 fiestas que celebran, está la fiesta del Pentecostés. Pentecostés no es nada más y nada menos que 50 días después de la fiesta de la Pascua. Penta, lo que quiere decir es 50 días después de la fiesta de la Pascua, entonces se celebra lo que es el Pentecostés. Ahora, ¿por qué Jesús arroja a sus discípulos ese día en ese lugar? Porque todos los discípulos que estaban dispersados por las naciones, que habían hecho una diáspora, por algunas por persecución, otras por muchísimas cosas más, entonces siempre venían a ese lugar, a Jerusalén, a adorar, venían todos a reunirse, a convocar la manifestación de lo que era la promesa de Dios para su vida. Ahora bien, cuando está ahí, el Señor Jesús aprovecha el escenario porque aquellos judíos que habían sido esparcidos habían ya olvidado su lenguaje, habían ya totalmente adquirido otra cultura y otro idioma. Entonces, él utiliza el escenario del Pentecostés no simplemente para hacer una manifestación, sino para darle un mensaje en el idioma que los judíos habían aprendido en esa diáspora que había sido esparcida de mucho tiempo, hermano Miguel. Ahora, a base de ese principio, mucha gente dice, ¿qué tipo de lengua era que se estaba hablando en ese momento, Miguel Ángel? Pero antes de pasar a esa respuesta, déjame corroborar, enriquecer tu idea. Y bien, cuando tú hablas de que esa fiesta fue celebrada, o sea, en Pentecostés, o sea, esta fiesta era recordada cuando Moisés subió al Sinaí, o sea, cuando Dios le dice a Moisés que suba al monte Sinaí para recibir los mandamientos, donde Moisés iba a tener un encuentro con Dios. Y el propósito allí era que Dios le iba a revelar a Moisés lo que realmente el pueblo necesitaba saber. Eso es lo primordial. Dios iba a tener un encuentro, Moisés, mejor dicho, iba a tener un encuentro con Dios para tener el conocimiento de lo que Dios quería para su pueblo en aquellos días. La predicación de la palabra, la ley que Dios le iba a dar a Moisés en aquellos días. Entonces, cuando llegamos al libro de los Hechos, esta fiesta era una demostración del poder de Dios, del mensaje, de la expansión del evangelio, como tú bien decías, Leandro, la expansión del evangelio, de la predicación del evangelio en todos los idiomas. Cuando tú lees el libro de los Hechos, capítulo 2, te das cuenta que cuando el Espíritu Santo desciende y ellos pueden hablar en lenguas, las lenguas que hablan son lenguas idiomáticas, es decir, los idiomas de todas las personas que estaban aquí, melo, edomita, o sea, en todos los idiomas. O sea, y cuando tú lees los versos posteriores, te das cuenta que dicen, nosotros le escuchamos hablar en nuestro propio idioma. Así que es. esa es la palabra, o sea, lengua literalmente es idioma. O sea, fueron lenguas idiomáticas donde el Espíritu Santo, porque fue, o sea, son lenguas idiomáticas, Leandro, porque ellos no lo habían estudiado y el Espíritu Santo de una manera sobrenatural los llenó a los discípulos y ellos pudieron predicar las maravillas del Señor en el idioma de todas las personas que estaban ahí. De manera que, mis hermanos y amigos que nos escuchan, las lenguas no son más que idiomas que Dios utilizó en aquellos días de la iglesia de Pentecostés, en esa fiesta, como ya bien decíamos, para la predicación y la expansión del evangelio a todas las naciones. Ese día en Pentecostés habían personas de todas las naciones vecinas en aquellos días y la palabra de Dios fue expuesta tal y como se había dicho. Amén. Excelente tu comentario, Miguel, dando a entender que la lengua que se habló por vez primera en las Escrituras fueron idiomas. Idiomas que aquellos discípulos y aquellos seguidores judíos que venían a celebrar la fiesta de la Pascua, había que ese escenario, había obligatoriamente que aprovecharlo para llevarle el mensaje de ese Mesías que muchos no creían que había llegado y muchos tampoco lo recibieron. Por eso era el mensaje de esos momentos en la lengua.
O sea que si tú y yo hubiésemos estado ahí y somos dominicanos, hablando español, Miguel, habíamos escuchado o había de escucharse también una lengua en español, porque lo que quería Jesús en ese momento, cuando envió el Espíritu Santo, era que toda lengua y toda nación que tuviera en ese momento ahí, fueran edificados con el mensaje del Evangelio. Ahora bien, Miguel, la gente también está hablando hoy día, ¿por qué de esa manifestación? ¿Qué es lo que sucede cuando una persona se manifiesta de esa manera? Yo que nací en una iglesia pentecostal, actualmente me dicen de qué denominación tú eres. Yo digo, no, yo soy cristiano, porque por vez primera en Antioquía, según nos registra la Biblia, dice que le dijeron cristiano a aquellas personas que hablaban y predicaban de Cristo. Y dijo un rey llamado Agripa que esto que trastornan el mundo entero también ha llegado acá. Entonces el concepto que yo veo en la Biblia no indica que yo soy pentecostal, ni que soy bautista, ni que soy metodista, ni que soy mormón, ni que soy adventista, ni que soy católico. Ninguno de esos términos nosotros lo vemos. El único término que vemos ahí en el libro de los Hechos es en Antioquía, que por vez primera le llaman cristiano. Amén. Entonces, si tú me preguntas a mí qué es lo que yo soy, de qué denominación, yo lo único que te voy a decir, yo soy cristiano, soy un seguidor de Cristo. Las denominaciones han existido cada uno acorde a doctrina bíblica que han hecho sus fundadores. Por ejemplo, los pentecostales, que Miguel tiene un dato. Ay, Miguel, ¿quién fue que inició el movimiento pentecostal contemporáneo en este tiempo? El gran pastor, William Joseph Seymour, que fue el fundador de esta ley del bautismo, de esta corriente, ¿verdad? De esta corriente pentecostal en la calle de Azusa de 1906. Y a esas lenguas, los lingüistas, que son expertos en la materia, le llaman glosoria. O sea, son palabras que son palabras sin sentidos, que carecen de significado, que carecen de interpretación. Entonces, es de ahí de donde parte el mal llamado movimiento del pentecostalismo. De hecho, cuando usted hoy en día le pregunta a una persona que se llama pentecostal, él no sabe de dónde viene realmente el pentecostalismo, ese método de hablar en lenguas sin interpretación. Y eso lo vamos a ver un poco más adelante cuando lleguemos a la primera carta de Corintios, capítulo 14, donde el apóstol Pablo está haciendo una comparación, donde el apóstol Pablo dice que él prefiere que se profetice, es decir, que se hablen palabras con sentido, porque cuántos idiomas no hay en el mundo y todos tienen interpretación. Entonces, una persona que habla lenguas extrañas o lenguas angélicas, como le han llamado, no sabiendo que lo que Pablo hace aquí en 1 Corintios 14 también, en 1 Corintios 13, cuando Pablo dice, si yo hablaré lenguas humanas o angélicas, lo que Pablo está haciendo allí es una hipérbole. Una hipérbole es un recurso literario para engrandecer una idea, para dar el sentido y propósito de lo que se quiere hablar. Entonces, lo que Pablo dice allí es una hipérbole. Si yo hablaré lenguas humanas o angélicas y no tengo amor, porque el punto aquí es el amor. El principal punto de Corintios 13 es el amor. Entonces, tú puedes hacer lo que tú quieras, tú puedes ir donde tú quieras, pero si tú no tienes amor, nada es. Carece de sentido, carece de significado. Y en Corintios 14, precisamente, Leandro, primera carta de Corintios 14, el apóstol Pablo sigue esta secuencia de ideas, lo que está diciendo. Y cuando tú llegas al versículo 1, Pablo dice, procurad el amor. O sea, lo primero que Pablo está hablando allí es del amor, la preeminencia de lo que debe imperar en el creyente, que es el amor. Porque las lenguas, más adelante también lo vamos a ver, se iban a cesar. Pero las profecías no. Amén. Pero en ese mismo orden, Miguel, decía algo muy interesante, que es el amor es la marca del discípulo de Jesús. Ahora bien, hoy día se ha malinterpretado. He visto y he ido, yo que he tenido la oportunidad de viajar, de ministrar en algunas iglesias. Miguel, si tú vas con un mensaje acorde a la palabra de Dios, tranquilo y pacífico, ordenado, ¿verdad? Como dice la Biblia, de una vez te juzgan y te señalan esa congregación. Dice, este hermano está raro porque este hermano no habla en lengua, este hermano no brinca.
no danza, no habla con euforia ni nada, porque esa es la mala interpretación que tenemos hoy día, que para nosotros declararnos buenos creyentes delante de una sociedad que no tiene mucho conocimiento, tú tienes que hablar en lengua, tú tienes que brincar, tú tienes que saltar, y como dicen muchos, tú tienes que despastillarte y que tienes que danzar, lo cual es el concepto, no es así. Pero para cerrar esa primera fase, me gustaría leerle esta parte del libro de los Hechos, en su capítulo 2, versículo 5, dame comenzar del 6, que dice lo siguiente. Dice, al oír estos estruendos se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Estaban atónitos y admirados diciendo, mirad, ¿no son Galileos todo esto que hablan? ¿Cómo pues los oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medas, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponta y Asia, Frigia y Panfilia de Egipto y las regiones de África más allá de Cirene y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. ¡Wow! Los oímos hablar en nuestra lengua de las maravillas de Dios. Ahora, ¿dónde que entra el poder sobrenatural de Dios en esta manifestación? Que los discípulos no eran bilingües, que los discípulos no estudiaron en una academia de idioma, que esos discípulos que Jesús tomó no viajaban a esas naciones para obtener el conocimiento de las lenguas que hablaban los discípulos de la diáspora en ese momento. Mas la misericordia y el poder sobrenatural de Dios vino sobre ellos, porque cuando Dios quiere dar un mensaje, usa todos los medios. Porque Él mismo ha declarado que Él no quiere que los hombres se pierdan, sino que todos procedan a un arrepentimiento. Y para esto fue la manifestación del Espíritu Santo y el don de lengua en ese momento, para llevar las maravillas y las virtudes de Dios a un pueblo que estaba esparcido y a un pueblo que muchas veces ya estaba olvidando las leyes de Dios. Entonces ese fue el momento de la lengua. Pero hoy tú vas a una iglesia y escuchas hablar a alguien una lengua que tú dices, pero yo nunca había escuchado esto tiene que ser un loco. Entonces muchos hasta se burlan. ¿Por qué? Porque el término que ahorita Miguel utilizaba, que lo quiero compartir con ustedes, que es la glosoria, o sea, la lengua sin sentido, eso es lo que vemos en la manifestación de este tiempo. En este tiempo, el 95%, para no darle el 100%, el 95% de las iglesias que manifiestan el don de lengua y el Espíritu Santo en ellas, lo que me está hablando es una glosoria, o sea, sin sentido lo que muchos están manifestando. ¿Qué tú opinas de eso, Miguel? Excelente, claro que sí, ese es el punto. Pero y hemos, como tú bien decías ahorita, hemos encasillado en lo que es el Espíritu Santo al hablar en lenguas. Y cuando realmente ni sabemos lo que es la manifestación del Espíritu Santo, no conocemos la neumatología, que es la doctrina del Espíritu Santo. Entonces, cuando estudiamos la doctrina del Espíritu Santo, nos damos a ver que las manifestaciones del Espíritu Santo son multiformes. Hay muchísimas maneras en que el Espíritu Santo de Dios se manifiesta. Y uno de los propósitos por el cual el Espíritu Santo de Dios viene a nuestras vidas es para consolarnos en medio de las situaciones difíciles, de los problemas, por causa del pecado, de la rebelión del hombre para con Dios. El Espíritu Santo es quien nos consuela. Cuando tú lees las Escrituras, te das cuenta en Juan 14:16, cómo el Espíritu Santo de Dios viene, visita nuestras vidas y nos fortalece, nos capacita, nos ayuda, nos corrige. O sea, son múltiples manifestaciones del Espíritu Santo de Dios que nos hace llorar, nos hace reír, nos hace gozar. Pablo dice en uno de sus escritos, si alguno está alegre, cante al Señor. Si alguno está triste, haga oración. Y así sucesivamente. Son distintas manifestaciones del Espíritu Santo, pero muchas personas, como tú bien decías, Leandro, lo han encasillado al Espíritu de Dios sola y únicamente al hablar en lengua. Si tú no hablas lengua, como tú decías ahorita, va a una iglesia a predicar, te invita, y tú lo haces de una manera que se entienda, una manera pausada, de una manera racional, que lo que tú estés diciendo la gente lo entienda,
No, tú no tienes el Espíritu Santo de Dios. Porque para la gente entender que tú tienes el Espíritu Santo de Dios, tú tienes que zapatearte, romper bancos, romper sillas, cuando realmente eso es un desorden lo que está pasando. Y da vergüenza, da pena, que eso es lo que ha abundado hoy en día. Porque es lo que da view, es lo que llama más la atención, cuando realmente, cuando tú ves los registros bíblicos, no era nada de lo que Cristo hacía, era todo lo contrario. Así es, bajo ese mismo orden, Miguel, yo ahorita comentaba que la gente lo que está buscando es cámara. Y las personas que no son creyentes, que no conocen lo que es el concepto de la palabra de Dios, lo que es el Espíritu Santo, lo que es hablar en lengua, cuando ven esas manifestaciones, se aprovechan de eso, no ni siquiera para promulgar de que eso es algo de la iglesia en sí, que el Espíritu Santo está ahí, que eso es una señal de parte de Dios. No, no. Lo que andan buscando es cámara y burla delante de ellos. Me asombra ver la cantidad de views cuando yo entro a TikTok, entro a Instagram o a Facebook, la cantidad de views que tiene una iglesia hablando una lengua que no se entiende, porque la gente lo que le gusta es el morbo. Y lo que antes era Espíritu Santo, hoy lo que es una morbosidad delante del mundo. Vemos una doctrina, la famosa sana doctrina que anda por ahí de personas que no tienen una capacidad para nada. Vemos un sinnúmero de programas de televisión reconocidos invitando a esta persona para verla y ver cómo hacen su manifestación en lengua, porque cada vez que van a un programa, Miguel, no sé si tú has visto, de una vez comienzan a hablar en lengua. Entonces comienzan a hablar, ¿qué? Glosoria sin sentido. Pero el que no tiene entendimiento y conocimiento de ella, ¿sabe qué es lo que hace? Entonces comienza a burlarse de ellos en sí y a buscar view y like. Entonces, aquellas iglesias que por favor entiendan el llamado verdadero que Dios nos ha llamado. Pero para eso vamos a ir a una pausa, pero cuando regresemos le tenemos un comentario acerca de los dones espirituales, que nada más nos hemos enfocado en el don de lengua, pero hay todavía 8 dones más importantes que ese que nosotros estamos trabajando en el día de hoy. Así que no se mueva de su asiento, en breve regresamos. Miguel, ahora quiero que leamos, le dije que todo es referente a la Biblia, y yo quiero leerle un pasaje de la Biblia que se encuentra en el libro de Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 1 al 10. Lo voy a leer de una manera rápida, pero entendible, para que lleguemos a un concepto de acá. Dice así esta palabra: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando era gentiles se os extraviaba, llevando como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios, dice Jesús, sea anatema. Como él tampoco nadie puede clamar Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidades de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidades de ministerio, pero el Señor es el mismo. Y hace todas las cosas en todo en el mismo. Pero cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para el bien de todo. A uno es dada otra palabra de conocimiento, según el mismo Espíritu. A otro el de fe, por el mismo Espíritu. Y a otros dones de sanidad, por el mismo Espíritu. A otro el de hacer milagro, a otro de profecía, a otro de discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lengua. Presten atención acá en el versículo 10 de Primera de Corintios capítulo 12. Un don, diversos géneros de lengua, y a otro interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Miguel, aquí mencionamos los dones del Espíritu, ¿verdad que sí? Entonces, entre esos dones nosotros vemos que hay fe, amor, discernimiento, profecía, y hay dos. Conocimiento, que es uno de los más importantes, el conocimiento. Así es. Pero hay dos que estamos tratando, que dice diversos géneros de lengua,
Y entonces la otra parte me dice Miguel, interpretación de lengua. O sea, Miguel, el Espíritu dice que hay personas que hablan en lengua, pero tiene que haber personas que interpreten la lengua. Dime a ver de ese caso. Sí, entonces aquí en este pasaje que acabas de leer, precisamente en el versículo 11, o versículo 10, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Y la palabra corresponden a idiomas extranjeros que el Espíritu Santo en un momento determinado usa, porque recordemos que son dones y los dones son para la edificación de la iglesia. Porque queremos hacer énfasis en esto. Los dones espirituales son para la edificación de la iglesia. Los dones no son, nadie es dueño de ellos, sino más bien que Dios lo ha suministrado a su iglesia para el crecimiento, para el fortalecimiento, para la expansión del evangelio a toda capacidad. O sea, Dios prepara a los creyentes que Él llama. Él lo prepara para que el evangelio sea potable, llegue a las personas que realmente necesitan escuchar esta palabra de parte del Señor. Entonces, aquí hay diversos dones espirituales que el apóstol Pablo habla. Ahora bien, cuando nosotros llegamos al capítulo 14, 2 capítulos más hacia adelante, nos damos cuenta que Pablo regula lo que es el hablar en lengua. O sea, porque había un desorden, cuando contextualizamos, había un desorden en la iglesia de los Corintios. Y es interesante, hermanos y amigos que nos escuchan, porque en la iglesia de los Corintios, Leandro, estaban los dones del Espíritu Santo de Dios. Todos los dones del Espíritu Santo de Dios, dicen los académicos. Y Pablo los resalta que tienen todos los dones. Ahora bien, por eso cuando Pablo empieza el capítulo 14, Pablo dice en versículo 1, que fue nuestro texto principal, seguid el amor, que eso es un imperativo, es un mandato, porque el amor realmente es lo que complementa todo. El amor es lo más completo que un creyente puede tener. O sea, y por eso Pablo dice, yo hablaré en lenguas humanas o angélicas, y yo no tengo amor, nada soy. Entonces, cuando llegamos a Corintios 14, el apóstol Pablo está hablando de lo que es, la regulación de las lenguas, de que en la iglesia es preferible hablar palabras con ciencia, es decir, palabras con entendimiento, que si un indocto o una persona no creyente que no tiene conocimiento acerca de Dios, entra a la iglesia y están hablando todos en lengua, no diréis que estáis loco, dice Pablo. O sea, debe haber alguien que interprete, debe haber alguien que le dé sentido a lo que esa persona está diciendo. Si no hay un intérprete, Pablo dice categóricamente que debe callarse, porque se edifica a sí mismo, no edifica a la iglesia, y el propósito de esta es para edificar a la iglesia. Pero otro punto, Leandro, antes de tu intervención, debemos saber algo, que también las lenguas, Leandro, las lenguas eran como un tipo de juicio que Dios permitió para las lenguas no señales, no para los creyentes, sino para los incrédulos. Eso es lo que la Biblia enseña. O sea, y todos partimos y nos vamos al Génesis y le vamos para atrás, al primer libro de las Escrituras, vemos que como por la rebelión del hombre, por la desobediencia a la palabra de Dios, cuando Dios dice que hagan la torre de Babel, allí a este principio, o sea, realmente Dios allí confunde las lenguas, los idiomas. ¿Por qué? Porque Dios le había dicho que se expandieran y el pueblo no quería expandirse, quería hacer una torre para llegar al cielo. Y Dios dice, o sea, la Trinidad, descendamos y confundamos la lengua. Y por eso se llama aquel lugar Babel, porque allí confundió las lenguas. Cuando llegamos a Joel, dice que para los últimos tiempos, o sea, los jóvenes profetizarán, hablarán nuevas lenguas. Cuando llegamos al libro de los Hechos, capítulo 2, esa profecía se cumplió. Ahora bien, seguimos diciendo que son lenguas idiomáticas. ¿Para qué? Para la expansión del evangelio, para la predicación de la palabra de Dios, que tenía que expandirse. Pero también hay algo que debemos saber, Leandro, es que para aquellos días el Espíritu Santo de Dios necesitaba hacer manifestaciones
fuertes. Fíjate que cuando la Biblia dice que con la sombra de Pedro los enfermos se sanaban. O sea, que con el pañuelo de Pablo en un lugar la gente recibía la sanidad. O sea, que el evangelio del Señor crecía y se expandía. Con el primer discurso del apóstol Pedro, más de 3,000 personas se convirtieron, y así sucesivamente. Vemos cómo la iglesia en sus primeros días, cómo se expandió el evangelio, porque realmente era lo que el Señor quería que la gente conociera: una iglesia victoriosa, una iglesia con poder, con autoridad y con demostración del Espíritu Santo de Dios. Amén. Así es. Mira, siguiendo el tema, en Primera de Corintios, capítulo 14, Miguel dijo parte de este capítulo, pero me gustaría leerlo. Y como le decíamos, queremos ser siempre bíblicos, lo que dice la Biblia, para poder hablar y contrarrestar cualquier cosa a la luz de la Biblia. Primera de Corintios 14, versículo 2 en adelante dice: el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lenguas extrañas, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Yo desearía que todos vosotros hablaran en lengua, pero más aún que profeticen, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua, a no ser que los intérprete, a no ser que la interprete, para que la iglesia reciba edificación. Y dice el versículo 6, para terminar esta lectura: ahora pues, hermano, si yo voy a vosotros hablando en lengua, ¿qué aprovechará si no os hablo con revelación, con conocimiento, con profecía o con doctrina? ¿Qué dice el apóstol Pablo hablando acá a los corintios? Señores, si tú vas a hablar en lengua, lo primero que debe de hacer es que haya un intérprete. Y no que haya uno, sino que alguien que tenga el don de interpretación de lengua. Amén. Debe de estar ahí. Hablaste tú, entonces ese se para, porque Dios no es un Dios de desorden. Dios siempre quiere hacer las cosas ordenadas y quiere que el mensaje llegue, no con la lengua glosoria sin sentido, es con una lengua que Él quiere edificar a los santos. Ya en la última parte del programa, después de estos comerciales, nosotros le vamos a enseñar a ustedes qué es lo que edifica a la iglesia en este tiempo. Así que no se mueva de su asiento y en breve regresamos. Gracias. Seguimos en sintonía en su espacio. Hablemos de la Biblia. Miguel, nos queda poco tiempo, pero vamos a tratar de desglosar y dar una última exégesis acerca de este pasaje a todos esos hermanos y amigos que nos escuchan acerca de lo que es la interpretación y el don de lengua. Como decíamos, cuando leímos el libro de Primera de Corintios, nos dice que en una iglesia, oigan esto, el que esté hablando en lengua, si no hay un intérprete, aquel que tenga el don de interpretación de lengua, dice que se calle, que hable para sí mismo, pero que no hable, Miguel, para los demás. ¿Qué tú me puedes decir acerca de ese pasaje? Bueno, ciertamente ese pasaje está más que claro. Ese pasaje no necesitaría tanta interpretación, pero aquí vamos. Y realmente lo que el apóstol Pablo continúa diciendo es lo que ya habíamos dicho anteriormente. Pablo está regulando las lenguas aquí, de que debe haber intérprete, y pone ciertos ejemplos de objetos inanimados, de trompeta, que si se tocare y no se da el sonido correcto, o sea, las personas no se van a alitar para la guerra, para la batalla. Entonces debe darse el sonido correcto. Y Pablo dice, si yo fuera a la iglesia y hablando en lengua y no hay quien interprete, o sea, yo no hablo una palabra de ciencia, una palabra de revelación, es decir, que yo estoy predicando claramente, que me entiendan, pues lamentablemente voy a ser como un símbolo que retiene. Simplemente voy a decir palabras al aire, nadie va a entender y la iglesia no va a ser edificada. Y cuando hablamos del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, todo lo que se hace allí es para la edificación de la misma. Por consiguiente, cuando se hacen cosas que no son para la edificación de la iglesia, el Espíritu Santo de Dios no está en ese lugar.
porque todo lo que se va a hacer en la casa del Señor, que somos nosotros, la iglesia, que vamos al lugar a congregarnos, a hacer una reunión, una fiesta con el Señor, todo lo que se va a hacer allí debe ser con un entendimiento correcto de lo que enseña la palabra de Dios. Pablo dice en Romanos, habla de nuestro culto racional. O sea, yo debo adorar al Señor, yo debo glorificar a Dios con el entendimiento, yo debo saber lo que estoy haciendo. O sea, yo no puedo comenzar a hablar lenguas y nadie entiende. Y Pablo pone el ejemplo si entra un indocto, es decir, una persona que no conoce del Señor. O sea, no va a decir esa persona que todos ustedes estáis locos. Y Pablo dice, tantas clases de idiomas hay, versículo 10, seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como un extranjero para el que habla, y el que habla será como un extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida oración para poder interpretarla. Si no hay un intérprete, tú estás predicando, Leandro, en tu iglesia como pastor, y se levanta una persona hablando en lenguas. Si no hay un intérprete, si no hay una persona que interprete, si esa persona misma no interpretó, si no hay un intérprete que se levante, el apóstol Pablo manda categóricamente de que esa persona debe hacer silencio, debe callarse y debe hablar para sí mismo, porque así mismo se edifica, porque no está edificando a la iglesia, porque no hay un intérprete. Y en la iglesia, lo más relevante, lo más importante, Leandro, es la predicación, la exposición fielmente de lo que es la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios la que transforma al hombre, la que cambia los corazones, que vuelve los corazones de carne en corazones, los corazones de piedra en corazones de carne, en corazones sensibles a la voz de Dios. Y de la única manera que nosotros podremos conocer la voz de Dios es por medio de la palabra de Dios. Como decía un gran erudito, para pasarte, Leandro, si tú quieres escuchar la voz de Dios audiblemente, lee la Biblia en voz alta y escucharás la voz de Dios. Porque la palabra de Dios es palabra de Dios. Amén. Amén. El mismo Pablo dice, Miguel, que qué aprovecharía que yo vaya a una iglesia a hablar en lengua si ustedes no me entienden. O sea, no hay ningún provecho cuando alguien se manifiesta en hablar en una famosa lengua que no existe en ningún aspecto. Si vamos a un glosario, no vemos nada de una interpretación de lo que está diciendo ese tipo de persona. Por ende, lo que nosotros les recomendamos desde aquí, distinguidos y santos hermanos, que por favor vayamos a las Escrituras. ¿Tú quieres que Dios te hable? Abre la Biblia, léela en voz audible, léela en voz alta, en voz baja, como tú quieras, pero lee las Sagradas Escrituras. Y que el que habla en lengua, habla para sí y para el Señor. Y que si no hay un intérprete, nadie se pare a hablar en lengua, porque eso no es provechoso para nadie, y por eso es que nos catalogan como locos cuando salta alguien a hablar una lengua que nadie entiende. Así que si en una congregación alguien va a hablar en lengua, debe de haber un intérprete. Señores, lamentablemente queríamos seguir, pero llegamos al estado final ya de nuestro programa, Hablemos de la Biblia en el día de hoy, lo cual le bendecimos desde esta plataforma y le pedimos a nuestro Señor que siga esclareciendo las mentes de cada uno de nosotros y aquellos que nos ven, para que nos comportemos como dice las Escrituras, en orden y decentemente como a Dios le agrada. Y que la manifestación principal del creyente no es la lengua, está el amor, está el conocimiento, Amén. Está un sinnúmero de frutos y dones, que esa es la marca del creyente, el amor, símbolo de la marca de Jesús. Así que Miguel, una palabra para despedirnos, por favor. Terminar con esto, Pablo dice, versículo 18, doy gracias a Dios que hablo en lengua más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lenguas desconocidas. Lo más relevante, como tú decías, como bien decías, Leandro, lo más importante en la congregación es la exposición fielmente de la palabra de Dios. Amigos y hermanos que nos escuchan,
Tú que te has expuesto a este estudio, a este tema tan trascendente, te rogamos de parte del Señor y delante de Dios, de que escudriñes la palabra de Dios, conozcas la palabra de Dios, porque en la iglesia lo más relevante es la exposición fielmente de la palabra de Dios. Es lo que cambia, es lo que transforma, es lo que da vida a los muertos. Amén. Como Amén. dice las Escrituras, Ezequiel 37, huesos secos, oíd palabra de Dios, y estos huesos vivirán. Y así mismo sucedió. El hombre vino a la vida cuando escuchó, el hombre espiritual vino a la vida cuando escucha la palabra de Dios. Amén. Así Claro. que Dios le bendiga y bendiciones. Amén. Y el mismo Pablo, hablando a Timoteo, le dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna y son las que dan testimonio de mí. Pero hay algo importante: ellas son útiles para enseñar, corregir, instruir y redarguir en justicia. Así que le invitamos a que sigan leyendo la palabra, y que en este estudio que le hemos dado, recuerden, nosotros no es que no creemos en el don de lengua. Así es. Creemos en el don de lengua, pero en orden y Amén. con una interpretación Amén. dada para edificación del creyente. Así que gracias por permanecer ahí en sintonía con nosotros. Será hasta la próxima semana, si Dios lo permite. Muchas bendiciones y bye bye. Su Mundo TV.